bienvenidas y bienvenidos a una edición más del seminario permanente para la difusión del pensamiento feminista del Instituto Prometeo. El día de hoy estamos muy contentas, muy contentos porque estamos cumpliendo 2 años con este seminario. Entonces, pues pensamos en hacer una invitación muy especial. Tenemos el día de hoy con nosotras a Roseli del Carmen Domínguez Arevalo. En este seminario hemos tenido personas que han hablado de diversos temas, por ejemplo, Pilar Aguilar, que es una crítica del cine y es feminista, sobre la prostitución. Tenemos a Laura Lecuona, filósofa de la UNAM, directora de FEMBA, hablando sobre el género, a Mariana Ocaña, directora de la prensa Libre Lesbos, a Paula Gastaldi, del Colegio de Abogadas Feministas de Córdoba, Argentina. Entonces, pues bueno, en esta tarde estamos muy contentas, nos congratulamos por tener a una invitada más de la talla de las otras expositoras, como es Roseli Domínguez. Me voy a permitir leer brevemente su hoja de vida y te comento rapidito la forma de trabajo. Tienes aproximadamente 40 minutos, 1 hora para hacer tu exposición y posteriormente viene una ronda de preguntas y respuestas. Roseli del Carmen Domínguez Arevalo es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, siendo la primera persona en obtener titulación a través del examen Ceneval. Además, obtuvo la maestría en Educación con orientación en docencia y ha concluido sus estudios de doctorado en Derecho en el Instituto Universitario de Puebla. Cuenta con una carrera judicial de más de 10 años en el Poder Judicial del Estado de Tabasco. Fungió como docente de diversas asignaturas en Derecho y fungió como docente en diversas asignaturas de Derecho. Se desempeñó como coordinadora de capacitación y como secretaria general de acuerdos del Tribunal Electoral de Tabasco. Es consejera del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco desde el 1 de octubre de 2017 y presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Género y Derechos Humanos de este instituto. Forma parte integrante del Consejo Consultivo del Proyecto de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia, coordinado por el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Secretaría de la Función Pública y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Desde el 12 de septiembre de 2019 tomó protesta como presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y el 19 de octubre de 2019 fue nombrada como Coordinadora Nacional de Abogadas de la FEMECA, Federación Mexicana de Colegio de Abogados, ante el Consejo Directivo Nacional de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados. Pues bueno, Roseli, la palabra es tuya. Con permiso. Pues muy buenas tardes o muy buenas noches a todos y a todas, y pues igual me congratulo de esta invitación. Gracias Ruth, gracias Pedro, gracias a cada una de ustedes, gracias a los asistentes por estar aquí. Pues el tema que yo les traigo el día de hoy surge principalmente en el ámbito electoral o para cargos de designación por elección constitucional, y es una reforma constitucional que se acaba de aprobar recientemente y que se le ha denominado coloquialmente paridad en todo. Ese es el día que en Tabasco se aprobó por parte del Congreso local la determinación o la reforma a nivel federal, y ahí estuvimos magistradas, magistrados, diputados, consejeras, abogados, etcétera, celebrando que hubiera sido aceptado por parte de Tabasco. Pues bueno, como les mencionaba, al día siguiente de esta fotografía ya se expidió en el Diario Oficial de la Federación esta reforma. Es reciente, es del 6 de junio de 2019, y estos son los artículos que fueron reformados.
el 2, el 3, el 2, el 4, 41, 35, fueron apenas 9 artículos que fueron reformados, pero yo a grandes rasgos les voy a decir en qué consistió, de qué se trata. Pero antes de eso voy a hablarles, hacer una pequeña entrada de algo que seguramente ustedes están familiarizadas y familiarizados. ¿Por qué hablar de género? ¿Por qué paridad en todo? ¿Por qué paridad de género? Y este sistema, sexo-género, es una categoría de análisis que se ha introducido a las ciencias sociales más o menos recientemente. Nos permite cuestionarnos sobre los valores y creencias que existen entre las relaciones entre los sexos. Y bueno, ustedes también deben saber que existe una diferencia entre sexo y género, que a medida que más se tiene conocimiento de estos conceptos, se tiene un uso más correcto de cada una de estas definiciones. Y el sexo, pues, tiene que ver principalmente, o se determina a través del tema biológico, ya sea genético, hormonal, anatómico, fisiológico, y se clasifica en machos y hombres. Sin embargo, existe un porcentaje de la población que es de sexo indeterminado, lo que se llaman intersexuales, que ni siquiera un médico puede determinar si una persona es de género u otro, o de un sexo u otro. Y bueno, y el género es una construcción social, partiendo del sexo que se te determina biológicamente, es el rol que te va a tocar desempeñar dentro de una sociedad. Y se le atribuyen a distintas formas, dependiendo del sexo que se te atribuya, cómo debes de actuar, cómo debes de vestir, o sea, lo que se acepta de acuerdo a tu sexo en una sociedad, cómo debes conducirse. Por ejemplo, ¿a quiénes la sociedad considera que debe de proveer? ¿Y quiénes considera la sociedad que debe de cuidar? Normalmente, pues se le atribuye el de proveer al género masculino y el de cuidar al género femenino. O de que quiénes son los fuertes, o quiénes son los más racionales y quiénes son las más sentimentales. O sea, ese tipo de cosas. Pero realmente sabemos que no tiene que ver exactamente con la realidad, porque la mayoría de las mamás proveen, y algunos padres cuidan también, o viceversa, o ambos, pero esto solamente forma parte de un constructo, una forma de pensar de determinada sociedad o comunidad. ¿Y qué ha producido esta distinción entre lo masculino y lo femenino? Tú dirías, pues acá en una comunidad alejada, en Tabasco, Chiapas, en Latinoamérica, no. Eso pasa en la Eurocámara. Hace poco este diputado no tengo de qué nacionalidad es, pero este diputado hizo una declaración en ese sentido, de que las mujeres deben ganar menos porque son menos inteligentes. Imagínense a todas esas mujeres diputadas al escucharlo decir, pero esto sigue sucediendo, este tipo de declaraciones. Y yo les traigo el ejemplo porque pues son países del primer mundo, y si eso pasa allá, pues queda menos en nuestro país. Esas creencias se tienen en muchos lugares. A diario vemos declaraciones de gente que, por ejemplo, hace unos días en Morelos, que es el estado que tiene el mayor porcentaje de mujeres diputadas, más del 70% de los congresistas son mujeres. Ahí el hermano de Cuauhtémoc Blanco, que también es diputado, hizo una declaración en la curul que eso era lo que pasaba por sacar de la cocina a las personas para llevarlos al Congreso. Pero eso fue hace unos días. Después de la reforma de paridad de todo, después de todos los avances que México tiene, se dan este tipo de situaciones.
unos días antes, no tengo el dato, pero es un político muy, muy famoso, hizo alusión a una diputada y que dijo que era una vieja chismosa y que había que cuerearla, igual en un evento público, pero además se lo hace a una mujer que tiene un cargo de poder y lo hace de forma pública, en un evento público, y sigue sucediendo, ¿no? Entonces, eso es lo que ha acarreado estos estereotipos de género. Si un niño se planta y habla con fuerza, es más, grita y golpea la mesa, ese niño tiene madera de líder, ese niño tiene carácter. Pero si una niña hace lo mismo, esa niña es una gritona, es una histérica, es una mandona. Esa es la diferenciación que se hace con los estereotipos de género. O si un chico muestra sus sentimientos o muestra esa parte sensible de su ser, marica, niña, nenaza, llorona, mariposa, o sea, un montón de estereotipos que se le marcan. O a las mujeres, todo momento, en todo lugar, se nos califica primeramente por el físico. Ahí están engordando. O qué guapa, o qué bonita. Si empezamos a restarle ese tipo de piropos o a las niñas, van a empezar a darse cuenta que no valen solo por ser bonitas o no. Si les empiezas a alabar por la creatividad, por el talento, por lo imaginativa, por lo creativo, entonces ellas van a desarrollar ese tipo de actitudes y no van a estar centradas solamente en el ámbito físico. Entonces esos son los modelos, ¿no?, que se generalizan para los distintos sexos o géneros. Bueno, esta parte. Más adelante les voy a dar más datos acerca de estos números y estadísticas. La mayoría de la población, en México, en Tabasco, en todo el mundo, son mujeres. Está rayando el 52% de la población. Sin embargo, existen diferencias no nada más en el acceso a los cargos de poder, también en el tema remunerativo. Existe diferenciación y más se da en el ámbito privado del pago que se le hace por igual trabajo a hombres y mujeres. Y tenemos estos datos. La 10ª parte del dinero circulante del mundo, solamente la 10ª parte es de las mujeres. Y peor aún, la 100ª parte de los bienes inmuebles pertenecen a mujeres. Desde aquí tenemos un gran rezago y es una gran problemática. La independencia, o la dependencia económica de las mujeres. Y esto si tomamos en cuenta que si todavía, como en los años 30, sí, a finales de los años 20 o los años 30, una mujer que quería hacer una transacción bancaria o quería hacer una transacción de un inmueble, no lo podía hacer si no tenía una carta expedida por su esposo donde le autorizaba para llevarla a cabo, aunque fuera su inmueble, aunque fuera su dinero. Entonces, esa es la brecha, ¿no?, la desigualdad tan grande que existe. Y bueno, esta es una imagen de que a pesar de que se dan algunas cuestiones en las leyes, México va a la delantera en las leyes de paridad y de igualdad, sin embargo hoy en día pues no se ha avanzado en esta otra parte. Hemos empoderado a las mujeres y se le han dado leyes para que actúen en igualdad, pero no se ha volteado a ver la parte cultural o la parte ideológica del sistema de cuidados que tiene que ser compartido, el tema del trabajo doméstico tiene que ser compartido. Entonces esto ejemplifica claramente que mientras la mayoría de los varones la tienen libre, la mayoría de las mujeres tienen que sortear algunos obstáculos. Y aquí falta por ahí un bebé o un enfermito o un abuelito, todavía, ¿no? Y esto aunado a las estas condiciones de desigualdad, o sea, si tener la 100ª parte de los inmuebles y la 10ª parte del dinero
y aparte tener a nuestro cargo todo el sistema de cuidados no es desigualdad, no representa desigualdad, pues yo no sé qué es lo que representa desigualdad. Y esto es lo que acarrea violencia, discriminación y marginación. Porque tantito quieres dejar de hacer algo, o tantito agarras, no sé, para irte al lado profesional y descuidar el ámbito doméstico, te puede tocar una de estas. Bueno, entonces vamos a ver qué es paridad y si es lo mismo igualdad, si es lo mismo equidad. Vamos a ver. Esta lámina en todas partes la reproduzco porque es muy representativa. La igualdad que conocemos ahí en la Constitución, la igualdad simple, habla acerca de que todos estén en el mismo plano, que todos tengan igualdad de condición. El problema es que no se puede ser igual entre los desiguales. También dentro de algunas normas habla de ese principio, el principio de equidad, el que señala que no se puede ser igual entre los desiguales. Entonces, la igualdad pura está representada de esta manera. Todos están en un mismo cajón, no tendría por qué haber ninguna problemática aparentemente, pero si tomamos en cuenta que tienen distintas circunstancias, entonces no pueden disfrutar no pueden disfrutar en igualdad de condiciones, en este caso un juego. Entonces la equidad es darle a cada quien lo que le corresponda de acuerdo a sus circunstancias personales o particulares. Esa es la gran diferencia. Entonces, si vemos que existen desigualdades por cuestión económica, por cuestión del dinero, por cuestión de estereotipos o roles de género, tendremos que hacer algunas medidas o tomar algunas medidas para que exista una verdadera igualdad o igualdad sustantiva a través de acciones afirmativas o medidas afirmativas. La equidad es solamente la herramienta para llegar a hacerlo. Entonces, ¿qué es la paridad? Y le pongo esto de los números para que nos preguntemos o analicemos si es cuestión numérica, si es cuestión aritmética, si es 50 y 50. Veíamos al inicio que el porcentaje de población mundial, estatal, es mayoría mujer. Y ya nada más por el simple número o el derecho de piso, pues somos más. Pero bueno, les voy a comentar cómo está este tema del 50-50. ¿Cómo inicia o dónde nace por primera vez esta palabra de paridad? En 1992, en la Cumbre Europea de Atenas, se hace una declaración. Dice, las mujeres representan más de la mitad de la población. La igualdad exige la paridad en la representación y en la administración de las naciones. Ya en 1998, en la Constitución de Francia, se introduce el concepto democracia paritaria. Y bueno, la paridad o esta igualdad sustantiva pues es extraída de los tratados internacionales, evidentemente. Acá tenemos algunos: la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Conferencia Mundial sobre la Mujer en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que por cierto se va a celebrar el 24 aniversario el próximo año, y están convocando a las asociaciones. Ya está la convocatoria en línea y solamente 15 asociaciones van a estar allá, todo es de sociedad civil. Y por acá les traigo unos ¿cómo se llama? Trípticos de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de esta edad. Y bueno, y ya en la Constitución, en 2014, aparece por primera vez el concepto de paridad en la Constitución. En materia electoral, fue evolucionando de cuotas de género hasta llegar en 2014 al principio de paridad. Pero ya en 2019 salta un gran paso
y ya no es solamente para los puestos de elección popular, salta a todos los cargos dentro de los 3 poderes en los 3 ámbitos. Ahorita les voy a explicar. Entonces, al volverse un principio, las y los abogados de aquí saben que los principios se encuentran jerárquicamente dentro del nivel más alto de un sistema jurídico. Entonces, ese es el nivel que tiene la paridad. ¿Y cuál es su finalidad? Alcanzar una igualdad real y sustantiva. ¿Se acuerdan de donde están parados de manera igualitaria? Pues eso es una igualdad simple, pero una igualdad real y sustantiva va encaminada a alcanzar realmente igualdad de condiciones económicas, políticas, culturales y erradicar la exclusión histórica y estructural de las mujeres. Acá más adelante le traigo unos datos. Bueno, yo nada más les quiero decir aquí que muchos hasta me han aventado la Constitución así en la mesa y dicen, entonces esto no sirve para nada, no hay igualdad, porque no entienden el concepto de las medidas afirmativas, por qué nacen, por qué se hacen, porque se tiene que resarcir esa brecha, ¿no? Entonces me dice, es que me están discriminando. Efectivamente, es una discriminación positiva o una discriminación a la inversa. Así fue cuando se realizó ese concepto en Estados Unidos, así fue ideado, ¿no? De una forma rápida o más rápida, hacer unas medidas para que esos grupos que habían sido marginados sistemática históricamente, pues fueran integrados a la vida pública, la vida social, a la vida educativa, para resarcir pues el daño que se había hecho en años anteriores. Entonces, esta nueva reforma, recuerden que hubo una para cargos de diputaciones en 2014 y se quedó corta porque no mencionaba el tema de los ayuntamientos, pero a través de jurisprudencia de la Sala Superior se determinó que también tendría que haber paridad horizontal en los ayuntamientos. Ya les voy a ir explicando. Y apenas la Corte hace poco resolvió esa temática cuando ya habían tomado protesta las presidentas que llegaron por la vía de la paridad horizontal. Pero bueno, ¿por qué era necesaria una reforma de paridad en todo? Paridad 2014, paridad en todo 2019. Bueno, como les mencionaba antes, según la Intercensal de 2015, las mujeres son el 51.4% de la población. Más o menos lo mismo sucede en el padrón y en la lista nominal. Está en el 51.83, 51.86, es decir, le están pegando al 52%. Y además, a la hora de ir a votar, la participación de las mujeres es el 66.2%. Es mucho más el porcentaje de mujeres que acuden a votar. Bueno, ahora, en Tabasco tiene una peculiaridad que se le reconoció el derecho al voto a las mujeres en 1925. Si tomamos como referencia 1925, no nos vamos a 1910 cuando empezaron a hacer elecciones, sino de 1925 cuando ya se le reconoce este derecho a las mujeres. A la fecha actual, este es el porcentaje de mujeres presidentas municipales, 3%. Esto quiere decir que de 527 hombres, 17 solamente han sido mujeres. Este es un primer ejemplo de por qué son necesarias las medidas afirmativas, por qué son necesarias las acciones afirmativas. Caso de ayuntamientos. Ahora vamos con los congresos. Bueno, ahí yo no le entiendo a eso, pero lo que quiere decir es que 945 hombres que han sido diputados, solamente 86 en toda la historia han sido mujeres. Entonces, existe una brecha gigante. Aquí el número real que debiera estar ahí bien es 8%. El 8% y el 3% en ayuntamientos. Es ínfimo, no llega ni siquiera a un 10%, un 25%, un 30%. Entonces, sí. Eso es total lo que ahorita sí. hay mayoría. No, esto es
fecha actual. Sí, esta es fecha actual. Ajá, sí. O sea, aquí están las 18 que ya están en funciones. Sí, entonces, si le quitas eso, en el pasado proceso, pues eran cuántas, Cari, eran bien poquitas. Y el porcentaje era mucho menor. O sea, no es que digan, ya hay paridad. Ya hay paridad. Voltea a ver la brecha histórica. Voltea a ver la línea del tiempo. O sea, estamos haciendo estas medidas para acelerarlo, porque algunos decían que tendrían que pasar 500 años. Entonces, no, vamos a calcularle unos 50 años. Y tenemos que hacer pues acciones para que sea rápido, porque si no, no lo vamos a ver. De hecho, no lo vamos a ver. Bueno, eso era en los temas de diputaciones y presidencias municipales. Aquí les traigo este cuadrito según la ONU sobre el gabinete federal desde 1976. Esto ya es más reciente. Si no fuéramos más atrás nos iría peor, pero bueno, es benévola esta tabla y salen las secretarías federales o el gabinete federal, el 12% solamente. De 255 cargos, solamente 30 han sido para mujeres de 1976 a la fecha. Es decir, el 88% ha sido para hombres. ¿Hay brecha histórica? Evidentemente sí. Esto es en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal. No traje del local, porque no me han contestado. Pero aquí lo que tenemos a la actualidad, bueno, en 2018, de los ministros, 9 son hombres, 2 mujeres. En el tribunal, en la sala superior del Tribunal Electoral, 5 magistrados, 2 magistradas. En las salas regionales, 11 magistrados, 6 magistradas. En los tribunales colegiados, 619 magistrados contra 139 magistradas. Tribunales unitarios, 77 contra 22. Juzgados de distrito, 326 contra 96. Y ya en el Consejo de la Judicatura, 5 y 2. O sea, sí existe una gran brecha hasta en la actualidad. Esto no está así hacia atrás, pero yo creo que si lo hacemos hacia atrás va a estar mucho peor. ¿Qué cargos abarca esta reforma? Esta nueva de 2019. Bueno, en el ámbito federal, en el Ejecutivo, el gabinete, los secretarios de gobierno, o las secretarías de gobierno, perdón. En el Legislativo, esto ya lo teníamos, diputaciones federales, senadurías, diputaciones locales. Esto no es novedad, esto ya se había ganado desde el 2014. En el Poder Judicial, pues las ministras y los ministros de la Suprema Corte, los magistrados y magistradas de tribunales de circuito, magistrados y magistrados de salas superiores y regionales, juezas y jueces de distrito y las integrantes del Consejo de la Judicatura. En otros tribunales, por ejemplo, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Tribunal Superior Agrario. Organismos públicos autónomos, pues el INE, el Instituto Nacional de Transparencia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Comisión Federal de Competencia Económica, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros. O sea, los autónomos entran en todo este trama de la paridad en todo. Y por ejemplo, en el ámbito estatal, pues ya sería el gabinete local, las diputaciones locales, que eso ya lo tenemos ganado, y aquí entran consejerías del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas, jueces y jueces. En este tema de jueces y jueces, más o menos está equilibrado, no traigo el dato, pero el de magistraturas del Poder Judicial local, ahí sí el 70% son hombres magistrados. Y del Consejo, pues no tengo tampoco el dato. Son mayoría en el Consejo. Aquí es donde está el tema, en las magistraturas, que es el 70%. Y ya si más adelante, no sé, existen algunos medios de impugnación o algo que tenga que ver o que se refiera a los cargos de poder, es decir, a la oficialía mayor, a la Contraloría, a la Tesorería, etcétera, pues ya veríamos más adelante. En esta reforma de paridad en todo, realmente se le descafeinó el tema del Poder Judicial, porque venía más allá. O sea,
venía más fuerte, pero finalmente en los acuerdos quedó de esta manera. Y bueno, los otros tribunales, aquí también entraría el Tribunal Electoral de Tabasco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Tabasqueño de Transparencia, es decir, que esté conformado de forma paritaria poder judicial, poder ejecutivo y los órganos autónomos. Bueno, esto es así como una breve de los puntos más importantes ya directamente sobre la reforma. Aquí pues decía esta parte de la representación indígena en los municipios, y acá se le agregó observando el principio de paridad de género conforme a las normas aplicables. Y aquí pues pudiera entrar el tema de algunos sistemas normativos indígenas o algunos usos y costumbres, incluso hasta bajarse a algunos cargos como delegaciones o jefes de sector. Bueno, aquí en Tabasco no tenemos, pero en otros estados hay mayordomías y otro tipo de cargos que existen de los pueblos y comunidades indígenas, pues ahí también se tendrá que observar este principio de paridad. ¿Y por qué? Porque existen incluso algunas comunidades que prohíben estrictamente por usos y costumbres la participación de las mujeres, lo cual ya ha sido resuelto con un sinnúmero de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que no obstante que ese sea tu uso y costumbre o tu sistema normativo, no está permitido, acorde al principio de paridad, que no participen las mujeres. Bueno, aquí ya le cambiaron, en vez del varón y la mujer le pusieron la mujer y el hombre. También se hace utilización ya de un lenguaje incluyente. En vez de los derechos del ciudadano ya ponen son derechos de la ciudadanía, y ya te dice que en condiciones de paridad, candidatas, ciudadanas, es decir, no lo dejan solo en masculino. Bueno, el artículo 41, ahí es donde viene esta parte de los nombramientos. Dice: la ley determinará las formas y modalidades que correspondan para observar el principio de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas. Y ya en la integración también de los órganos autónomos. Y acá habla acerca de los partidos políticos, la postulación, pero esto ya está ganado, es decir, eso ya se dio a base de lineamientos, a base de sentencias, de que forzosamente tiene que postularse de forma paritaria, y no es una simple postulación por números, sino hay bloques de competitividad, es en base al porcentaje de votación. No puedes postular mujeres en aquellos lugares donde tienes mucho menor votación, eso está prohibido. Bueno, hay un sinnúmero de lineamientos para favorecer que lleguen más mujeres, y por eso es que hoy en día llegaron 18 diputadas, más del 54% de regidoras en los ayuntamientos y 7 presidentas municipales de los 17 municipios. Pero eso ya es un tema que ya está ganado. Bueno, acá habla, los partidos políticos tienen que fomentar la paridad de género, las reglas que marque la ley para garantizar la paridad en los distintos cargos de elección popular. Pero hay otra parte, hay sentencias de la Sala Superior que hablan no solamente de la postulación, sino la garantización del acceso al cargo. Y esas son las medidas de ajuste que en el caso de Tabasco y muchos estados ya se realizaron. Es decir, una vez que ya se obtienen los resultados de las elecciones por mayoría relativa, en el tema de la representación proporcional, ahí el órgano electoral administrativo está facultado para hacer ajustes. Para el caso de que solo lleguen hombres en algunas regidurías o solamente lleguen hombres en algunas curules del Congreso, el órgano electoral administrativo está facultado para hacer ajustes para que queden de forma paritaria esas diputaciones de representación proporcional y esas regidurías de representación proporcional. Ya nosotros ya lo tenemos, ya está aprobado, ya pasó la cadena impugnativa, entonces así se utiliza.
Bueno, pues otra vez, lenguaje incluyente. Lenguaje incluyente. Aquí hay un problema serio, muy serio, que yo no sé si fue parte de la negociación, si lo pactaron en lo oscurito, si no se dieron cuenta, porque dice que, a ver, ¿dónde empezamos? Se constituirá, esto está hablando de las diputaciones federales, se consideran 5 circunscripciones electorales plurinominales conformadas de acuerdo con el principio de paridad y encabezadas alternadamente entre mujeres y hombres cada periodo electivo. A ver, nuestros lineamientos actuales establecen que forzosamente, por lo menos para el caso de Tabasco, que hay 2 circunscripciones, el estado está dividido en 2 regiones, que se le llaman circunscripciones. Que en aquella circunscripción donde el partido político haya obtenido mayor votación, ahí forzosamente tiene que encabezar la lista una fórmula de mujeres. Y si eso ya está establecido, ya pasó la cadena impugnativa, y aquí la reforma me dice que en cada periodo electivo le voy cambiando el género, eso es un retroceso. Eso es un retroceso y una alerta. Entonces, platicando con la consejera nacional, se llama Dania Rabel, ella es la presidenta de la Comisión de Igualdad del INE, que por ahora lo que podemos hacer es decir, a ver, esta reforma es nueva y las que tienen que empezar primero son las mujeres, ya lo otro ya lo vemos. Para el próximo periodo ya vemos qué hacemos, qué batalla dan las legisladoras y las senadoras. Pero que puede ser, o sea, aquí hay un riesgo latente, que el avance que se ha tenido en el tema de los puestos o los cargos para mujeres, hay un retroceso en el próximo proceso en virtud de esta forma que dejaron aquí. Lo mismo para senadurías. Aquí habla acerca de las senadurías y dice exactamente lo mismo. Bueno, acá habla ya del Poder Judicial Federal. Se compondrá de 11 integrantes, ministras y ministros. La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. Bueno, en muchas partes de esta reforma hace referencia a la ley. Pero es el día que no existe ninguna ley secundaria. Ya se empiezan a trabajar algunos foros o algunos encuentros para trabajar sobre esas leyes secundarias. De hecho, en nuestro estado ni siquiera se ha hecho la reforma en la Constitución local sobre paridad de todo. Solamente fue la aceptación de la reforma de la Constitución federal, pero hasta el momento no ha habido modificaciones en la Constitución. Entonces, aquí va a estar, ahora sí que el meollo de todo el asunto, a cómo se hagan o cómo se elaboren esas leyes secundarias. Y bueno, han visto ustedes que se han abierto convocatorias de exámenes exclusivas para el género femenino. Entonces, se supone que es en base a alcanzar este principio. Bueno, aquí igual cambia el lenguaje incluyente de conformidad con el principio de paridad. Les comentaba que la Corte, bueno, ahorita les cuento lo que hizo la Corte con el tema de los ayuntamientos. Aquí ya estamos en los transitorios, que tiene vigor al día siguiente, es decir, a partir del 7 de junio de 2019. Y el Congreso tiene un plazo improrrogable de 1 año para realizar las adecuaciones normativas para las leyes, pues las leyes secundarias al respecto, que son evidentemente en las leyes electorales, en las leyes de partidos políticos, en las leyes orgánicas, tanto de los municipios como de cada uno de los poderes. Son las adecuaciones que se tienen que realizar. Eso será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo a partir del proceso electoral federal local siguiente. Bueno, esto es en el tema electoral. Pero para las demás autoridades que no se renuevan mediante elección, su integración y designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de las nuevas designaciones y nombramientos que corresponden. A ver, revisen, a partir del 7 de junio la prensa, cuánta gente ha
renunciado o a cuánta gente han hecho renunciar y lo han sustituido por una mujer. No. Entonces, el cumplimiento de esta reforma tiene que estar siempre en constante vigilancia, porque no se están cumpliendo algunas. Y bueno, y por otro lado, no es inmediato, no van a correr a los hombres para meter mujeres, es de forma gradual y se va a ir dando de forma progresiva, de forma gradual. Bueno, las legislaturas de las entidades. El Congreso del Estado debe de realizar las reformas correspondientes en su legislación para procurar la observancia del principio de paridad de género. Es lo mismo, ¿no? Tiene que reformar sus leyes. ¿Pero qué cree? Los encargados de estos estudios y estos análisis de reformas en nuestro Congreso local dicen que no es necesario, que no se tiene que hacer ninguna legislación adicional o legislación secundaria, que ya con que lo diga la Constitución basta. ¿Ustedes creen eso? Pues evidentemente que no. Bueno, y esto ya es la parte final, del día que se firme y el día que se publica. Bueno, mi pregunta es, ¿cuántas mujeres han ocupado la gubernatura en el Estado? Cero. Y por ahí tenemos la gráfica de cuántas se han lanzado, son 5, ¿no? Aproximadamente 5 mujeres a lo largo de la historia. A partir de 1994 a la fecha se han atrevido o han osado aspirar a la candidatura de la gubernatura 5. Entonces, acá es el tema que yo les voy a dejar para la reflexión. El 15 de octubre de 2019, la Corte determinó que, o más bien se alejó de su criterio anterior de que la paridad horizontal también era aplicable en los ayuntamientos. Y les voy a hacer un poquito de historia. En el 2014 sale la reforma de paridad en todo, pero la Constitución solamente hablaba de diputaciones federales y locales y senadurías, pero no tocaba el tema de ayuntamientos. Entonces, a través de un criterio y de una sentencia, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que sí se tendría que aplicar la paridad horizontal en los ayuntamientos, es decir, al momento de postular a sus candidaturas, los partidos tenían que postular de forma paritaria en la distribución de todo el Estado. Por ejemplo, en Tabasco, al ser impar, postularon 9 mujeres y 8 hombres para las presidencias cada uno de los partidos. Entonces, el criterio de la Corte, y ahí era un pleitazo que traía con Sala Superior, era de que no se puede aplicar la horizontalidad en cargos unipersonales. O sea, para la Corte la presidencia era un cargo unipersonal y que solamente se podría aplicar la paridad vertical. La vertical es hacia abajo, presidencia, sindicatura, regiduría y así para abajo, y que tiene que ir de forma alternada entre géneros. Pero bueno, esa es otra clase. Y entonces ellos determinaron, pero no fue en base a un raciocinio ni para garantizar el derecho a las mujeres de acceso a los puestos de poder y máxima en los ayuntamientos, que es el primer lugar de acción de cualquier administración. No, ellos dijeron que porque esto ya había sido superado con la reforma del 6 de junio, con paridad en todo. Ya no se metieron a hacer análisis ni estudio de nada, a pesar de que la Sala Superior ya lo había hecho, los lineamientos de todos los institutos de todo el país ya lo habíamos hecho y ya habían tomado protesta en un montón de presidentas municipales gracias a las acciones afirmativas que se realizaron. Pero bueno, ¿cómo lo digo bonito? Bueno, resuelve de esta manera en base al principio de paridad en todo y dice, pues ya lo señala el principio de paridad y dice que a todos los cargos. Pero yo les pregunto algo, ¿en alguna parte de la reforma constitucional hace referencia a que los cargos a una gubernatura no sean un cargo? No. Entonces aquí, sin darse cuenta,
están avalando ese cargo o puesto unipersonal como lo es una gubernatura, y eso va a ser un gran pleito y va a estar en discusión en los tribunales, porque aquí abre ya la Suprema Corte la posibilidad de que en gubernaturas también los partidos políticos tengan que postular de manera paritaria. Eso no se dice en ninguna parte de la Constitución, porque atrás de cámaras hicieron firmar con sangre a las senadoras y a las diputadas que no se iban a meter con el tema de las gubernaturas, pero no lo pusieron en ninguna parte, ni lo prohíbe ni lo dice expresamente, pero es un cargo, y la reforma dice todos los cargos. Entonces eso va a ser tema de análisis, tema de pleito evidentemente, pero eso va a quedar como siempre a cargo de los órganos administrativos, electorales, locales, pelear esa parte, del propio INE, pelear esa parte, porque así es como se han dado esas batallas. Las legisladoras hacen lo que pueden, porque también tienen una gran lucha interna para poder sacar esta reforma. Pues no salió como ellas hubieran querido, pero determinaron que era un paso y que valía más la pena dar un paso a no hacer nada. Entonces, bueno, esa es el tema que dejo para finalizar. Y bueno, ya hace muchísimos años lo decía Simón de Beauvoir: bastará una crisis económica, político-religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Ya ven esa fraccioncita que dejaron ahí de que se tienen que intercalar entre géneros en cada proceso. Ojo, esos derechos nunca se dan por adquiridos, debemos permanecer vigilantes durante toda nuestra vida. Por mi parte es todo. Ahí están mis redes para que sigan todo lo que subimos y que estamos en constante actividad, y pues ya estoy abierta a las preguntas.